Número 6, pasando la antorcha. Pasando la antorcha. Vamos a orar y luego vamos a ser específicos, porque ya es noche, ¿verdad? Vamos a ser bien específicos, pero algo vamos a hacer para la gloria y la honra del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por permitirnos esta linda oportunidad de estar en este santuario, en tu casa de oración, y con mis hermanos, oh Dios, que a través de la lluvia, pero aquí están. Señor, esperamos que tú nos ayudes para poder discernir tu palabra, explicar, Señor, este tema tan importante, pasando la antorcha. En el nombre glorioso de Jesús, estamos en tus manos. Y su palabra dice, sin mí nada podéis hacer, pero contigo logramos grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar ahí, empezar con respecto a los objetivos, que no podemos pasarlos por alto, ¿verdad? Los objetivos que son lo que pretendemos alcanzar a través de la enseñanza de los alumnos en esta noche. Dice que el primer objetivo, lograr que el alumno conozca la imperiosa necesidad de formar a un sucesor de nuestro privilegio, los pasos a seguir para formar un sucesor y los errores que deben evitarse al hacer esta labor. Ese es un objetivo bien amplio. Número 2, conocer los pasos a seguir para formar un sucesor. Conocer los errores que deben evitar al hacer esta labor. Se repite ahí, creo. En la introducción, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo a imitar en el desarrollo de nuevos líderes, delegando funciones donde los discípulos participaban activamente, como fue el caso de la multiplicación de los panes. Ahí estaban involucrados los discípulos en la pesca milagrosa, al enviarlos a predicar de 2 en 2, el enviar a los 70 y muchos ejemplos más. El Señor estaba consciente que tenía que dejar este mundo prontamente. Él iba a terminar su estadía aquí en la tierra. Por eso invirtió más tiempo en el entrenamiento de nuevos líderes que seguirían el ministerio del Evangelio aún después de su muerte. Si nosotros no estamos haciendo esta tarea, estamos errando en nuestro ministerio. En otras palabras, es de gran urgencia preparar sucesores, preparar, capacitar a otras personas, porque, bueno, nos vamos a morir y tenemos que dejar una persona que siga. Por eso dice, pasa la antorcha. Qué tremendo es morir y llevarse la antorcha. El que no quiso capacitar a otro, no le quiso ayudar y forjar a otro, y eso se murió y se llevó la antorcha. Un ejemplo sencillo, muy independiente de lo que estamos aquí en el folleto. Yo juego un poquito el violín
Pero me voy a llevar la antorcha si no preparo otro que aprenda a tocar violín. ¿Me voy a entender, va? Ajá. Tengo que enseñarle a otro. Tu servidor, me voy de este planeta, pero queda el repuesto, queda el sucesor. Tengo que pasar la antorcha. Vamos a ver, tienen sus bolletitos por allí. La urgente necesidad de formar constantemente nuevos líderes. La urgente necesidad, porque la obra no va a avanzar si no hay otros que puedan seguir la enseñanza del Evangelio, la predicación. Ahí donde vamos a leer en la versión, vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Está en Jueces, en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Como dije al principio, yo traje la Biblia versión lenguaje actual. Ahí se llama letras gigantes, para ver bien las letras, ¿va? Entonces vamos a ver, está relacionado con respecto a la urgente necesidad de formar constantemente nuevos líderes. Eso no debemos de detenernos, debemos de seguir. Es posible que después de estas clases, los que vengan recibiendo a Cristo, entre ustedes va a salir uno que va a capacitar a esos nuevos discípulos, a esos nuevos líderes, pero para que sean líderes tienen que ser formados primero, pero ustedes van a formarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jueces capítulo 2, versículo 7, versículo 8, luego el 18 al 19? Dice la palabra gloriosa del Señor. Vamos a escuchar a mi hermano Obed el versículo, aunque podemos leer el pasaje de la Biblia mejor para darle más, para poder definirlo mejor. Leamos del versículo 1, hermano Obed, hasta el 3. El ángel de Jehová había subido de Israel a Moisés y le dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, a vosotros habéis de el modo. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no me quitaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros padres, y Dios se pondrá sobre vuestras. Dice hasta el 3, ¿verdad? Dice el versículo 2: pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Les dice el ángel, ¿verdad? El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquín para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. El ángel, qué bueno: yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados, dice la Biblia. A ellos les dije: yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Los que Dios estaba hablando con el pueblo, que no fuesen a convertirse en idólatras, mejor que destruyeran los altares. Y dice lo demás: pero
¿Qué hicieron ustedes? Una pregunta. ¿Qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Está hablando con el pueblo. Ustedes me desobedecieron. Por eso ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tampoco ellos, como sus dioses, serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Del versículo 4. Los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boquín a ese lugar. Y allí ofrecieron sacrificio a Dios en este lugar de Boquín. Entonces, pero la desobediencia también Dios la castiga. Dios castiga la rebelión. Vamos a pasar al versículo 6, la muerte de Josué, uno de los líderes, uno de los grandes paladines, Josué. Dice el versículo 6, en la Biblia, Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecer en el territorio, fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había dado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió. Aquí está el gran problema. Josué murió. ¿A los cuántos años? A los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat-Serais, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaas. Murieron también todos los israelitas de su época. Murió Josué y murieron todos los israelitas en la época de Josué. Por eso, los que nacieron después, ya otra generación, ¿verdad? Los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Murió Josué, murieron todos los que estaban en su época, y ahora nace otra descendencia, pero no sabían nada de Dios. ¿Qué relación tiene lo que estamos hablando en esta hora? La urgente necesidad de formar constantemente nuevos líderes. Ya se quedaron. Josué murió. Pero vamos a ver, los israelitas dejan de adorar a Dios. Vamos al versículo 11. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, al Dios verdadero, a quien adoraba Josué y sus antepasados. Dejaron de adorar al Dios de los antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía en su alrededor. ¡Qué tremendo! Adoraron las estatuas de dioses falsos, como Baal y Astarte, porque tiene tilde en la E, ¿verdad? Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Dejaron de adorar a Dios y adoraron los ídolos, los Baales. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían.
Dios mismo permitió que sus enemigos le robaran todo, perdieran todo. Dejó que los atacaran y le robaran lo que tenían. ¿Pero por qué? Por su rebelión. También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos. ¡Qué serio eso! ¡Qué tremendo! ¿verdad? Y cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Podemos aprender que lejos de Dios, apartados de Dios, somos víctimas. La bendición está estar en obediencia a Dios. Los israelitas estaban en grandes aprietos. Claro, sin Dios, si Dios estaba contra ellos, estaban en grandes aprietos. Así que Dios les puso jefes, aquí vienen. Así que Dios les puso líderes. Aquí dice jefes en esta versión. Así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes le robaban. La misericordia de Dios es grande. Y aquellos cayeron en esa desobediencia fatal, Él siempre usó misericordia. Así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes les robaban. Versículo 17. Sin embargo, ellos no prestaron atención a sus jefes, a sus líderes, ni fueron obedientes a Dios. Tenían problemas, no obedecían a sus líderes, tampoco obedecían a Dios, sino que adoraron otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no los cumplieron. Ahí podemos pensar un momento, ¿y por qué razón los antepasados obedecieron a Dios? ¿Tendrá usted alguna respuesta? Pienso que porque tenían un líder. Estaba Josué, que los capacitó, los instruyó. Vieron la gloria de Dios, Dios usando a Josué. Ellos vieron las maravillas de Dios, cómo Dios usaba a Josué. Pero Josué murió. Ya con los demás líderes, que son los jueces, no quisieron someterse. Vamos a ver ahí el 18. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Lo que Dios mismo ponía, Él les ayudaba. Por eso que los líderes no están solos. Cuando son llamados por el Señor, Dios los tiene en su área de trabajo. No están solos, Dios está con ellos. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos. Mientras el líder vivía, porque se compadecía de ellos al oírlos quejarse de sufrimiento. Le daba compasión. Pero dice el versículo 19, pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Pero al morir el jefe, eran los jueces, porque después de Josué fueron jueces. Entonces, aquí dice jefe, pero al morir el jefe, lo entendemos, ¿verdad? Los israelitas volvían a pecar. Necesitaban un líder. Necesitaban a alguien que estuviera con ellos, que los guiara, que los orientara. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses, y tercamente, que es la palabra terco, hermano, que no obedecen, necio va.
rebeldes. Y aquí dice, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Eran necios, querían seguir lo mismo. No, hombre, Dios tiene paciencia, ¿verdad? Si un humano hubiera estado, ¿qué le hubiera dado? Pero es misericordioso. El amor de Dios, escuché hermano René algo hace poco del amor de Dios, ¿verdad? Mi amor tan profundo. Por eso Dios se enfureció contra ellos y dijo, amén. Y dijo, ¿qué dice hermano Obed? Y el versículo 20. Medida de que vas a Dios contra Israel, dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que obedece a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a mostrar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando Dios. Amén. Este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados. Estamos hablando de las nuevas descendencias anteriormente que murió Josué y todo lo que tenía en su entorno, ¿verdad? Es una otra descendencia, pero fueron tan rebeldes estos. Qué difícil. Este pueblo no cumplió con el trato que hizo con sus antepasados. Me han desobedecido, dijo Dios. Dice el versículo 21. Así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. No los voy a quitar de ahí. Ahí que sigan. Había un propósito. Había un propósito. Usaré, oiga bien este texto, hermano. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme, como lo hicieron sus antepasados. Lo puede dejar ahí. Esto va a estar ahí puyando las costillas, como decimos, ¿verdad? A veces hay gente que Dios la deja para que lo pruebe a uno, porque ahí se ve realmente el carácter de un cristiano. Cuando todo está bien es fácil. Todo va bien es fácil. La cosa es cuando hay una oposición tremenda, ¿verdad? Y hay que mostrarle a Dios que le amamos y seguir adelante. Dice el versículo 23, para terminar ya esta porción bíblica. Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse. Ese era, como dice, un maltrato para los rebeldes, para los desobedientes. Y ahí se iba a mostrar si de veras ellos querían obedecer o no. Entonces, bienvenido hermano Carlos y hermana Marilyn. Entonces aquí se ve la urgente necesidad de formar constantemente nuevos líderes. Ya leímos la porción que sin líderes el pueblo se va por otro lado. Y por eso que la iglesia debemos de formar líderes. Hay que pasar la antorcha. Hay que pasarla. Ah, todavía pasan, sí. Se quedan. Y se murió. Pero ellos cayeron en un problema más fatal, puedo decir, porque no obedecían a Dios ni al líder. No, así dice lo que pasamos, leímos. No obedecían a los líderes ni a Dios. Estaban realmente, pero que Dios dijo, no, voy a dejar a esta gente, no voy a quitar a estas naciones, estos pueblos, para que los estén ahí maltratando. Y ahí vamos a ver si es cierto que quieren ellos servirme. O sea que al contextualizarlo, Dios espera que cuando estamos en diversas pruebas, mostrarle que siempre queremos obedecerle a Él. Queremos servirle a Él. Porque si el problema nos llegó,
Y si yo digo, ya no soy evangélico, ¿para dónde voy? Adorar a Satanás. Hacer lo contrario. Y lo que Dios quería de estos que pasaran por el proceso y de ver poder evaluar si ellos querían adorarle y obedecerle a Él. Pero tenían que pasar problemas. Muy bien. Ahora, para tener más alcance ministerial, o sea que la urgente necesidad de formar constantemente nuevos líderes para que la obra no se detenga. Hoy sí vamos, hermano Carlos, ahí, ese párrafo que está ahí. Amén. ¿Es literal? Hermano. Sí. La historia de libros. Sí. La historia de libros de los jueces nos hace ver una necesidad sucesores para nuestros ministerios. Amén. En estos libros se nos narra la manera como Dios levanta a un hombre o una mujer para ser visto como juez. Y mientras este moría, el pueblo caminaba en el lenguaje. Cuando el pueblo andaba por pecado, enfermedad, muerte, el pueblo se desesperaba. Sí. Leamos ahí Josué, hermano, no podemos dejar pasar por alto esta cita bíblica. Josué 1:1 al 11. Jueces, ¿verdad? Jueces. No, Josué 1:1 al 11. Qué tremendo. Mi siervo Moisés acuérdate ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisar en la planta de vuestros pies. Desde el desierto, el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los extremos será vuestra. Amén. Nunca se apartará de tu boca este hijo de la ley, meditará Señor, para que guardes y hagas todo lo que te lo. Porque entonces harás prosperar tu continente donde se practica. Y a tu mano te prestarás ese sea camino. Tú debes principalmente de la vida de la y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasar por el medio del campamento y mandar a todos los vecinos, preparados comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová os da. Amén. Ahí tenían su líder, ¿verdad? Tenían el líder. Por eso es que la historia del libro de los jueces nos hace ver la necesidad de formar sucesores para nuevos ministerios. Contextualizándolo, la iglesia necesitamos formar líderes. Una iglesia sin líderes es una iglesia pobre y no va a tener un crecimiento, un buen desarrollo. Por eso que la tarea es formar. Y ya vimos que Jesús entrenó a sus discípulos para que pudiesen ellos desempeñar, porque Él se iba a ir y se iban a quedar ellos solos. Pero ya los había capacitado. Ya los había capacitado. De la misma forma, la historia de los jueces
también que cuando el líder estaba con ellos, todo estaba bien. En ocasiones, por supuesto, porque también dice que a Josué sí, fueron sumisos a Josué, pero ya los jueces como si no obedecieron tanto a los jueces. Y Dios por eso se apartó, y Dios mismo estuvo contra de ellos, porque no obedecieron a Dios y mucho menos a los líderes. Entonces Josué, ahí vemos que Dios tiene el amparo de Dios, está Dios con él, y por ende pasan el Jordán y no hay ningún problema, pasa con el pueblo al otro lado y logra el propósito porque Dios está con él. Es literal ve, hermano. Un solo hombre no puede tener mucho alcance, Sí, pero al encontrar a sucesores se aumenta la capacidad de enlace. Jesús llegó a más de dos en dos. sí. Amén. Está en Marcos 6:7, ¿va? Le hermano Carlos, por favor, ahí. La necesidad de sucesores. ¿Qué es ser sucesor? Significa que sigue, o el que sigue o el siguiente. El que sigue o el siguiente. Hay unos sinónimos, sustituto, reemplazante. O sea que murió uno, pero ya quedó el otro preparado para que siga la obra. Vamos a ver. Amén. Solamente el versículo 7. Léalo, hermano, y saquémosle algo ahí, hay que deducir algunas cosas. Sí. Primero lo llamó a los 12. Sí. Y los envió, les dio orden, los envió. ¿Y qué más? Y les dio autoridad. Qué importante. ¿Y los manda? Le manda dos. El otro lo levanta. Entonces, pero el Señor los capacitó. Porque se iban a enfrentar con grandes dificultades. Porque Él se fue. En ese momento se iba a ir el Señor. Y lo estaba capacitando porque se iban a quedar. Aunque Él les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les dejaré el Consolador. Él les va a ayudar. Pero Cristo mismo les dio autoridad para orar por los enfermos, por los endemoniados. Ahí está el éxito de un líder. Ahora, ejemplos, algunos ejemplos bíblicos para tener sucesores preparados. Moisés prepara a Josué como su futuro sucesor. Vamos a leer por el tiempo, ¿verdad? Moisés preparó a su futuro sucesor. ¿Qué más dice el nombre literal B? Que está en Moisés 70 ancianos. Amén. De la iglesia también ahí están los versículos, pero vamos a leer que hay números 16 al 17, donde Dios tomó del espíritu que está en Moisés y lo derramó sobre 70 ancianos. Derramó esa bendición sobre 70 ancianos. Número 11, 16. Dice la Biblia, Dios le respondió a Moisés:
11:16, ¿verdad? Ajá. Dice la versión que tengo yo en esta ocasión: Dios le respondió a Moisés: reúne de entre el pueblo 70 ancianos que sean líderes. Llévalos, y qué bonito, llévalos al santuario y que esperen allí. Llévalos al santuario y que esperen allí. Dice el 17: yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti, Moisés, ¿verdad?, para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo. Como dice la versión suya. Amén. Amén. Tú solo. Pero también le dio de su espíritu. De esa manera esos 70 ancianos iban a hacer una labor eficiente. Hermanos, significa que nosotros como líderes necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos la unción para poder hacer las cosas bien. De sí mismo no nos sale nada. Pero Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a bendecirnos, llenarnos de su poder para poder desempeñar satisfactoriamente el labor como líderes. Necesitamos, ¿qué tal que dijéramos, hagamos un ayuno todos los líderes de 6 a 6? ¿Cree que Dios nos va a llenar? Dios puede llenarnos, y le aseguro que Dios nos va a llenar, y vamos a hacer un trabajo eficiente de evangelismo, de orar por los enfermos, por los endemoniados, todos unidos en ayuno y oración. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo estaba leyendo un rato este manual, un momento, porque no me queda mucho espacio, pero la verdad que hay una urgente necesidad, y estamos hablando de que la urgente necesidad de formar constantemente nuevos líderes. No sé si usted se ha fijado que en cuanto a esto hay algo, ¿cómo podemos decir, hermana Mercedes? Hay decadencia, buscando el término más suave. Hay decadencia, ¿verdad? No hay ese espíritu de querer superarse espiritualmente y en conocimiento de la palabra de Dios, y necesitamos armarnos en la palabra, tener las armas poderosas de Dios para lograr cosas grandes. Mire, dirige un culto o predica uno ahí, es una bendición, y ahí depende, y traemos los músicos y todo aquí en ayuno. Mire, va a caer fuego del cielo. Y que estuviesen con esa ansiedad de superarse en la palabra, y que la escuela para líderes estuviese un buen porcentaje de hermanos, un buen número de hermanos. Le aseguro que vamos a hacer cosas grandes en esta comunidad de San Carlos. Y en primer lugar, nosotros nos vamos a sentir bien bendecidos, con ganas de testificar de Jesús, porque el Espíritu Santo está en nosotros.
Vamos a ver número 2, pasos para formar a un sucesor. De literal A nivel privado. Leamos una cita bíblica, hermano. Mateo 4, 18 al 23. Mateo capítulo 4, versículo 18, ¿verdad? Al 23. Gloria a Dios. Ellos entonces de campo al campo de las redes, pasando de allí, yo dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos de campo lo van delante la barca y a su padre le siguieron. Amén. Sí. Y recorrió toda la Galilea, enseñando a la sinagoga de ellos, predicando el evangelio de Pedro, sanando toda la enfermedad y lo ven. Entonces estamos hablando cómo formar, pasos para formar un sucesor. Vamos a ver lo que dice en esta versión. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores, que era Simón Pedro y su hermano Andrés. Dice el 19, Jesús le dijo, sígueme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Los voy a formar. Y ustedes van a ganar almas. Ya no van a ganar peces. Nosotros sabemos que cuando los peces es cuando están en el agua. Fuera del agua ya no son peces, sino que pescado, ¿verdad? Pescado. Por eso da la pregunta, ¿a dónde hay más pescado? ¿Si en el mar o en el mercado? Y la respuesta es que es en el mercado, porque ya están agarrados, ¿verdad? Entonces, en ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Dejaron todo por seguir a Jesús. Dice el 21, Santiago. Ahora había Santiago. ¿Y a quién más? Y a Juan. Ayudó a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores, tenían barcas para pescar, eran empresarios en cuanto a la pesca. Los dos estaban en una barca, arreglando las redes, junto a su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. El valor que tiene seguir a Jesús. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Amén. Amén. Qué maravilloso. Hasta por ahí es, ¿verdad? El 23 también. Pero Jesús recorría toda la región de Galilea. ¿Qué es lo que hacía Jesús en la región de Galilea? Enseñaba en las sinagogas, preparaba a los nuevos discípulos, líderes, lo estaba capacitando, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios, en otras palabras, el evangelio, y sanaba a todos los que estaban enfermos. Ellos vieron lo que Jesús hacía y fueron aprendiendo, como también los que andaban con Josué, con Moisés. Josué no se apartaba de Moisés, andaba viendo todo lo que pasaba, y como también
Eliseo no dejaba a Elías. Quédate, hombre, Elías, tengo que ir a Gilgal. No, dice, dile Jehová que no te dejaré. Y ahí iba Eliseo, hasta que logró. Pasaron el Jordán, tocaron la... Pero como no se quitaba, es una capacitación para Eliseo. Cuando ya Elías se lo fue llevado en un torbellino al cielo, algunos dicen que en el caballo, pero ¿cómo dice la parte? En el caballo de fuego, ¿cómo es que dicen algunos? En el carro de fuego, dice, pero no, fue en un torbellino, dice la Biblia. En el torbellino. Entonces, pero cayó el manto y lo tomó Eliseo, pero ya estaba preparado. Vio cómo lo hizo Elías. Ya tocó las aguas y se murió también. Se hizo una pared de este lado, el otro acá, quedó seco y pasó Eliseo. Ya estaba capacitado. Yo pienso que nosotros, el error más grande que hemos estado cometiendo es que ganamos una almita y ahí la dejamos. Por misericordia de Dios, sigue adelante. Pero yo pienso que podemos levantarnos y que vamos ganando para Cristo, ponerlo a la par, unos 2 hermanos, que lo visiten, unas 5 visitas, con propósito de animarlo, de ayudarlo, unas llamadas telefónicas, consolidarlo, para que él pueda seguir adelante. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Muy bien, hay que escogerlo. Es una de las recomendaciones. Cada hermano debe tener su sucesor. Cada hermano debe tener su sucesor. ¿Qué quiere decir esto, hermano René? Eso, ¿quién va a dejar? Sí, hace poco dije, hermano Carlos, que mi servidor toca violín y tengo que dejar un sucesor. ¿Quién va a aprender a tocar violín? Tengo que dejar a alguien. Yo me voy a morir y no quiero darme la antorcha. Y como pastor también no puedo darme la antorcha. Tengo que dar todo el potencial que Dios ha puesto en mi vida. Me enseñaron milética, hermenéutica, el Pentateuco, libro histórico, los evangelios sinópticos, la escatología, Daniel con Apocalipsis, y así, profetas menores, profetas mayores. Hay potencial, y yo me puedo llevar la antorcha, y que alguien crezca, que tenga crecimiento, y uno sentirse satisfecho. Y le digo yo que la iglesia me alegra que hay predicadores, se alegra, porque se ubican bien, lo hacen bien, y yo le doy la gloria a Dios. Si no está el pastor unos 15 días, no hay problema, si aquí hay predicadores, ¿verdad? Qué bendición, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Entonces, cada hermano debe tener su sucesor. El compromiso con la visión es triple. Es triple. Léame el número 1. Mi compromiso con el Señor. Ahí está. Mi compromiso es con el Señor. Número 2. Un paréntesis. Equipo de trabajo del grupo familiar. Tiene su compromiso con Dios. Y tiene su compromiso con su célula, en este caso. Con su grupo familiar, les llaman otros hermanos. Otros llaman grupos de vida, ministerio de vida. Lo importante es que es un grupo que está bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué más? Literal C. Amén. Formar a otros a la vez que yo soy formado. Y el colíder, vamos a hablar en esos términos, el líder debe ser el medio que Dios va a usar para que ese colíder sea líder posteriormente. Que aprenda cómo lo hace,
cómo es su programa, cómo las buenas actitudes, sus estrategias que tiene. El colíder es que debe de aprender de líder. Y también el líder está en ese fogueo, siempre aprendiendo. ¿Qué más dice ahí? En la visión, el pastor levanta y forma pastores. El pastor forma a pastores. Los líderes forman líderes. Y en el campo de trabajo, Dios lo está usando con el Espíritu Santo, y el que está a la par se está viendo como Josué estaba con Moisés, como Eliseo vio a Elías. Entonces los líderes forman líderes, los maestros de niños forman maestros de niños, y así sucesivamente. En el rebaño las ovejas producen ovejas, y los pastores forman pastores. Entonces nunca he visto yo que los pastores van a producir ovejas, no, que los líderes producen líderes, y las ovejas producen ovejas, para siempre. En otras palabras, el pastor es de formar, capacitar, pero los líderes están formando líderes en el campo de batalla. Ellos están aprendiendo. Por eso que el líder tiene una gran responsabilidad. No tiene que ir a discutir con los hermanos, no tiene que ir a hablar incoherencias, cosas que no tienen sentido, y no quiero aprender también el colíder. El líder, en que aunque esté presionado con grandes dificultades, debe tener un espíritu de optimismo, porque si llega así todo, también el colíder va a ser así. Vayan desanimados. Tenemos que sacar fuerza de la debilidad, pero a través de la ayuda del Cordero de Dios. Ajá, muy bien. Hay que convertir. ¿No? El que convierte es Cristo, no uno. Mire, pues no ves bien la letra. Hay que convivir. Léame, hermano René. Qué bueno. Convivio, ¿va? Convivio. La buena amistad. Es decir, que con los sucesores tenemos que disfrutar esa convivencia, tener una convivencia, porque Jesús, tuvo amigos. Dice que Jesús andaba con los discípulos y convivía con ellos. Esto es lo que el líder tiene que tomar en cuenta, debemos tomar en cuenta. Caminaba con ellos. ¿Qué quiere decir caminaba con ellos? Caminaba a la par, y donde él iba, también ellos iban. Jesús caminaba con ellos. No hacía sección de personas. Jesús. Sí.
viable para mí, que han puesto viable para otros, y yo les Sí. puedo ayudar a ser líderes, pues. Puede ayudar, va. Pero el líder debe tener una visión que sea líder. Así es. No debe de dejarlo ahí como un líder enfermo. No va a dejar a ser líder, quizás no lo deja. No lo deja. Tampoco se puede. Pero si el líder se tardó y el colíder empezó la reunión, ya lleva enojado el líder. o viceversa, ¿verdad? Preparándolo, capacitándolo. No, está bien. Es una buena estrategia. Aunque Moisés dijo que escoger entre el pueblo, varones, y comenzó toda la lista allí, decían de buen testimonio, ya lo han leído en Éxodo, pero también la estrategia que usted da es bien excelente, es bien de tomarla en cuenta. Ajá. Sí, el presidente lo busca, sí, así es. Sí. Y algunos tienen la enseñanza que como el líder principal, por no decir el pastor, conoce, ¿verdad?, quién puede ejercerlo, porque sabe, ya tienen varios días de conocer su carácter, su perfil, o sea que el pastor desde que va entrando allá ya sabe cómo viene el hermano. Pero solo verlo se le nota, sí. Viene cansado, viene algo amargado. Sí, siempre sí. Y uno conoce bien como si es de buen testimonio, si es servicial en cuanto a la ayuda financiera también, ¿verdad? Porque el líder tiene que ser el modelo, ejemplo en cuanto a eso. Y ahí donde se da esos detalles. Pero lo que yo hermano René es bien importantísimo, porque bien sabe quién puede, a quién quiere formar como colíder. Sí, así es. Sí. Sí. Y aquí hay algunas formas donde me enseña aquí de Jesús. ¿Verdad? Volvamos ahí, hay que convivir. ¿verdad? Dice, Jesús andaba con los discípulos y convivía con ellos. Caminaba, no, así es verdad. Caminaba con ellos mientras oraba, ayunaba, comía, visitaba. Todo esto le ayudaba. O sea que el líder que busca a Dios, si una piedra le ponen a la par, bien que puede cambiar con la ayuda del Señor. A través de la convivencia podemos establecer que debemos corregir o estimular a nuestros nuevos discípulos, hacerlos sentir bien, ¿verdad? Pero si lo está regañando, si lo está haciendo sentir mal, lo va a formar mal. Y cuando quiera agarrar una célula, a pelear va a ir con los hermanos, porque así lo formó el líder. Quiere un gran cuidado. En lugares públicos, bueno, ya mencionamos, pues cualquier persona puede parecer madura. En lugares públicos, respetuosa, sin embargo, a través de la convivencia, en situaciones normales, son las personas, podemos conocer exactamente cuál es su forma real de actuar y ayudarlos, evaluarlos, como el propósito es ayudarlo y formar al sucesor, al nuevo líder, el líder posterior que va a ser formado, ¿verdad? Hay que discipularlos. Léanme ahí, hermanos, estamos finalizando porque es noche. Amén.
a las bases de las doctrinas. Nosotros, como Asamblea de Dios, hay normas y hay doctrinas. Y ahí donde muchos se confunden, una norma la toman como doctrina. Y la doctrina es muy diferente a las normas. Menciónenme una doctrina. La doctrina de Dios. ¿Qué más? La doctrina del pecado. Muy bien, hermano Jeremías. Sí, pero las que practicamos como iglesia, la doctrina del Espíritu Santo. Aunque así es, pero el servidor la resumo donde digo la doctrina de Dios, porque iba Padre, Hijo, pero para resumirla, hay un ramaje teológico, claro, maravilloso, acerca del Padre, de la divinidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. ¿Qué más podemos decir? Fundamentales bíblicas. Ya es que la cosa, las normas pueden ser, miren hermanos, este día domingo vamos a tomar la Santa Cena de esta forma. Pero el que la quiere formar doctrina dice, no es así, sino que tiene que hacer una sola fila y así tiene que ser. Ya lo está formando como doctrina, como algo fundamental. La mantelina que usan, que eso no es pecado que la usen, por eso que nosotros tenemos compañerismo con las iglesias proféticas y todo lo que lo usan, pero ya nosotros no la usamos. ¿Por qué? Porque no es doctrina, sino es cultura. Es cultura. El lavacro de pies es cultura, no es doctrina. Entonces las doctrinas son la salvación. ¿Qué más? Las Sagradas Escrituras, la iglesia, los ángeles, la doctrina de los ángeles, la jerarquía de ángeles. ¿Y qué más? La escatología, y entre todo la escatología, eventos futuros, y las finanzas, es una doctrina riquísima, las finanzas, y son doctrinas fundamentales, que eso no se toca. Ahora las normas pueden cambiar, pero la doctrina es intocable. ¿Me doy a entender? Ajá. Es intocable. Y hay que formar a los nuevos convertidos, a los líderes que conozcan las bases doctrinales. Porque una vez un hermano, un albañil lo agarró y con su comentario que mira que las mujeres son inmundas y no deben usar el ministerio, dicen ellos, porque el ministerio y que las mujeres no deben, que son inmundas. Ya él era líder y ya estaba, mire hermano Pedrito, yo de aquí para allá no le doy el privilegio ni una hermana, es un inmunda. Ya había grado eso, porque una falsa doctrina se puede formar cuando se toma solo un texto o dos textos que no tiene referencias bíblicas abundantes. Una doctrina, para que sea doctrina, tiene riqueza. Es como el plan de redención, hablando de Cristo, comienza de Génesis 3:15 y hasta Apocalipsis, cuando el hombre pecó, mató a aquel cordero y lo vistió, se presenta a Cristo. Entonces, no tienen límite la doctrina. Una doctrina errónea tiene límites. Entonces el líder debe conocer todo el ramaje teológico, no a todo por supuesto, pero conocer las bases, tener las bases. ¿A dónde vamos, hermano? Hay que capacitarlo en el buen discernimiento de su vida familiar, cómo debe estar formado familiarmente, sea
su función en el hogar como esposo, esposa, hermanos, abuelos, tíos, tener una convivencia entre ellos. Número 5, hay que capacitarlo en el buen, no, ya del 6, ¿verdad? Hay que orientarlo en el desarrollo de su vida emocional. Orientarlo en sus conflictos emocionales y acompañarlos a tomar las mejores decisiones en este campo. Como usted ya habrá notado, todo este proceso quiere que usted esté dispuesto a dar a su discípulo. ¿Qué le va a dar a su discípulo? Amor, disposición y aún dinero, sin crear dependencia. También es importante que el discipulador dependa de Dios durante todo el proceso. Muy bien. Hermano, a nivel público, terminemos. ¿Cuáles son los pasos que públicamente debemos dar para formar un sucesor? Número 1, dirigirlo públicamente, dignificarlo. ¿Qué significa dignificarlo? Que sea digno. Cabal, qué tremendo. Se le da el puesto y él se siente motivado. Se siente motivado. Hay un hermano de la Iglesia de Dios, que él cuidó a su esposa, no permitió que ni sus hijos, él la cuidó todos los días, dándole comidita en la boca, llevándola al baño, y él no se cansó, murió y él quedó satisfecho que su esposita, bueno, no le faltó apoyo de él. ¿Y qué hizo la iglesia? Mire, en público le dieron un diploma por ser un buen esposo. Ahí dentro de esto, le dieron un diploma. Y él se siente hasta hoy motivado. Ahí tiene el diploma, porque se siente muy satisfecho. Esto significa darle el lugar especial ante los ojos del grupo. Se puede decir en su grupo: felicitamos a mi hermano por su esfuerzo, por esto y otro. Usted lo motiva. Pero miren ustedes, los que han venido ahora aquí a la célula, ya formó conflicto. Ya no está de acuerdo. Con los que están, si 4 llegaron por unos motivos justificables, hay que predicar y que gozarnos con ellos. Presentarlo como ¿dónde estamos? Esto significa darle lugar especial ante los ojos del grupo. Léanme usted, hermano, A, B, C, D. Resaltar las cualidades y el llamamiento del sucesor en público. Número 27 de Amén. Y servir juntos. Solo este párrafo de estas 4 hay un gran mensaje. Hay un mensaje cómo debemos de actuar como líderes y formar al nuevo líder. Qué bonito, bien especial. Involucrarlo, en número 2, involucrarlo en la organización de retiros y actividades especiales. Porque según el CCDL hay algunos 2 retiros que nosotros no lo hacemos, pero por el tiempo. Terminemos. Organizar retiros, actividades especiales como vigilias, ayunos, campañas dirigidas por la iglesia. Debe ayudar mucho al proceso de formación
llevarlo usted a la vigilia, al que está recién, a su colíder, y al que está recién convertido, llevarlo a la vigilia, llevarlo a un ayuno, comenzarlo a formar para que ellos puedan más tarde ser buenos líderes. Involucrarlo en la organización de retiros, como dije ya lo mencionamos. En estos pasos de la visión están involucrados el grupo familiar y supervisores y líderes de los ministerios. Aquí incluye a todos. Entonces, hermano, aquí esta clase es bien importante porque nos enseña cómo poder formar a los nuevos líderes, cómo formar sucesores que vamos a dejar que nosotros vamos, no llevarnos la antorcha al morir, sino que formemos a otros, que ganar a otros y puedan servir al Señor. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has permitido darla, Señor, con su ayuda. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, y a través de esta lluvia, Señor, aquí están. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias, Señor, y que estas aguas no les hagan daño, puedan descansar tranquilos, felices, y poder salir a sus lugares de trabajo el día de mañana, si tú lo permites. Gracias, Señor, por todos los hermanos, amigos que van a ver, Señor, esta exposición, esta enseñanza, Señor, pasando la antorcha. Esperamos, Señor, que sea de mucha bendición para muchos, a través, Señor, de escucharla y ponerla en práctica. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Y que están en las redes sociales, que Dios los bendiga maravillosamente. Les apreciamos mucho y anhelamos la superación espiritual y material para ustedes y sus familias. Bendiciones.